Lo que quiero llegar netamente en el tiempo que tenemos, ahorita que es prácticamente un mes, es en desarrollar un analizador léxico. Recordemos que el analizador léxico no es más que un escáner de caracteres y está en función justamente de lo que hemos venido aprendiendo, que es un autómata finito determinista, y lo que va a hacer es ir analizando función por función, letra por letra, cada uno de los elementos que forman parte del mismo lenguaje. ¿Qué es lo que va a contener? Voy a hacer la parte del ID, el entorno del desarrollo integrado, que debe tener su programa como tal. Este programa que ustedes van a generar, netamente, yo voy a colocar un esquema de lo que espero recibir, pero voy a respetar mucho el criterio y la innovación que ustedes quieran darle al software. Ustedes van a tener justamente la parte de proyectos, donde se puede visualizar cada uno de los proyectos que forman parte o que están creados dentro de este ID. Y cada uno de estos proyectos contiene sus respectivos archivos correspondientes, que ya les voy a explicar qué son cada uno de ellos. Este entorno de desarrollo integrado va a tener justamente un espacio de trabajo, un workspace, donde nosotros vamos a manejar toda la parte del código. Eso justamente es donde ustedes van a comenzar a implementar, donde yo voy a generar aquí código fuente, y este código fuente yo voy a definir justamente las estructuras. ¿Qué es lo que yo necesito? Por ejemplo, el código fuente. Necesito, por ejemplo, las estructuras, primero, tipos de datos, estructuras, de control de flujo, y estas estructuras de control de flujo que nosotros vamos a manejar son justamente el if y el else. Vamos a utilizar también las estructuras como el while. Dentro de mi esquema voy a utilizar el print para poder mandar a imprimir, para poder utilizar el resto de mi código. En mi programa como tal, yo también necesito justamente un elemento o una barra de menús, y esta barra de menús es la que me va a permitir, qué sé yo, abrir un archivo, cerrar un archivo, guardar un archivo, y todos estos como tal se van a almacenar dentro del espacio donde yo le dé justamente para los proyectos de mi ID. Yo voy a tener una opción justamente para poder mandar a compilar. En el momento que mando a compilar, yo necesariamente tengo que visualizar un elemento esencial. Primero, yo puedo visualizar los errores que se generen, y también la consola o respuesta. En este caso, lo que me va a devolver directamente son los tokens. ¿Por qué los tokens? Recordemos que el analizador léxico entrega al analizador sintáctico tokens, y estos tokens están en función de una decena y de un tipo. Estos tokens son los que yo voy a ir estructurando en función del código fuente que yo voy a manejar. El momento que yo defino esta estructura, yo necesito por detrás manejar todo el análisis del código que se encuentra aquí. En el código, haciendo un símil con Java, por ejemplo, si yo tengo class, suma, declaro una variable int a igual a 0, int b igual a 10, pongámosle un double r igual a más b.
Me disculpo, las voy a escribir con rojo, ¿no? Y por ejemplo, yo quiero colocar aquí un if, si, por ejemplo, r es mayor o igual a 10. Solamente estoy poniendo un ejemplo, no es que directamente voy a tener esto, ¿no? Igual a 10, voy a mandar a que se ejecute un while mientras r sea mayor a 0. ¿Ya? Y en esto simplemente lo que voy a hacer es mandar un print, simplemente por hacer referencia. R y disminuir el solo para hacer una referencia. Todo este código, en el momento que yo mando a ejecutar, se tiene que guardar. Antes de ejecutar se tiene que mandar a guardar. Lo que yo mando a compilar nunca lee de espacio de trabajo, sino lee directamente del archivo. Abre el archivo y va a ir leyendo carácter por carácter. ¿Qué es lo que va a hacer? El analizador léxico, como tal, maneja un buffer. Y este buffer lo que me hace es leer línea por línea cada uno de los contenidos que se encuentran dentro del archivo. Y cuando cito línea por línea, me permite contar el número de líneas y el número de columnas. De tal forma que esto que se mete dentro de un buffer, lo que se hace es dividir. ¿Sí? Se divide o se fragmenta justamente para hacer un análisis carácter. Si ustedes identifican esto, la expresión regular correspondiente a esto, si hablamos de letra, seguida de letras o dígitos, me puedo definir justamente una expresión regular para palabras reservadas y también para identificadores. ¿Qué tal que yo tengo class? Voy a iniciar con un estado inicial. Este estado inicial, en el momento que determine una letra, es decir, la C, ingresa por esa condición, accede hacia su siguiente estado, va a ser letras, o que puede ser dígitos. En el momento que comienza a leer, por ejemplo, ya lee C, viene hacia acá y comienza a leer los siguientes elementos. En el momento que se topa con un elemento que no es ni letra ni dígito, es decir, genera o encuentra otro carácter, en ese momento se establece un estado +2 o un estado de finalización. De tal modo que aprovecha otro elemento que utiliza justamente el analizador léxico, que son las tablas de símbolos. Al tener una tabla de símbolos, va a comparar justamente las palabras reservadas. Voy a tener por aquí palabras reservadas y verifica dentro de la tabla de símbolos si class, que fue lo que analicé ahorita, que es lo que llegó acá, el esquema que yo tengo aquí es class. ¿Ya? En este punto, sub2 se va y analiza. Como si se encuentra dentro de esta tabla la palabra reservada class, entonces le define como tipo palabra reservada. Entonces, entrega directamente dentro de un arreglo un token de palabras reservadas. Token de palabra reservada donde el esquema va a ser class y el tipo va a ser palabra reservada. El puntero, como os he dicho, el índice que yo manejé, se quedó justamente en este espacio, en este punto. Y recuerden, todo analizador léxico, todo autómata, siempre de su estado final vuelve a su estado inicial, sub 0.
Como está en sub 0, ¿qué es lo que va a hacer? Analizar el siguiente carácter. ¿El siguiente carácter con qué empieza? Letras. Viene hacia acá, verifica. Cuando llega a este punto, se topa con unas llaves. Miren, yo solamente tengo letras o dígitos. Las llaves no pertenecen a este esquema. Entonces es otro elemento. Le tengo ahí y me salto hacia Q2. Y en Q2 verifica el lecema. El lecema ahora es suma, ¿no? Y necesita verificar cuál es el tipo. Sube, verifica en la tabla de símbolos. Y en la tabla de símbolos, como tal, solamente maneja palabras reservadas. Debe existir por cada programa una tabla de símbolos temporal. Esta tabla de símbolos temporal justamente es la que va a contener al lecema, y va a estructurar el tipo. Recordemos que en el anterior elemento era una palabra reservada, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, yo voy a definir como suma a un tipo de tipo reservada, es el tipo class, y el tipo es un identificador 1, por cierto. ¿Ya? Y voy a tener por acá un valor. ¿Cuál es el siguiente token? Token identificador sería suma y sería identificador 1. Todo estado final dentro de un autómata tiene que volver a su estado inicial. Vuelve a su estado inicial y se queda con el siguiente elemento. En mi estructura yo siempre voy a manejar desde un estado inicial. Entonces, este estado inicial, si es que tiene o maneja dentro de este esquema unas llaves, va a entrar justamente hacia ¿cuál? Hacia un siguiente estado. Es decir, voy a tener una expresión regular solamente para que me valide una condición. La condición que define esta expresión regular es simplemente la que yo especifico por apertura de llaves. Y en la apertura de llaves yo puedo definir directamente, puedo establecer esta función. Por orden hacia Q2. Q2 puedo definirlo como mi estado final, cuyo propósito principal es analizar el tipo del lecema al cual pertenece. Si es una palabra reservada, si es un símbolo, si es un identificador. Añado esta condición que es las llaves, justamente el lecema, unas llaves. Y unas llaves pertenece al lenguaje, lógicamente va a estar estructurada dentro de la tabla de símbolos. ¿Sí? Al venir por acá, me va a tener que definir. Por ejemplo, este es un símbolo, y ya les voy a proporcionar las características de cada uno de ellos. Que es un símbolo de apertura de llaves. ¿Qué voy a mandar? Voy a mandar simplemente LB, class, y tendríamos el siguiente token. ¿Cuál es el siguiente token? Es el símbolo de apertura de llaves, y tendríamos las llaves y justamente el símbolo de apertura. En este momento tiene que volver al archivo. Mire que ya vino el estado Q2, tiene que volver hacia acá. El mapper como tal, que tiene toda la línea, lo que hace es vaciar, limpiar la línea y tomar la siguiente línea. Obviamente tiene que ir contando, ¿no? Esta era la línea 0, esta pasa a ser la línea 1. ¿Ya? Viene hacia acá y de igual forma aplica un split. En el split y bajo este proceso
vamos a hacer hasta este punto, tendríamos un token de palabra reservada que sería y palabra reservada. Luego tendríamos otro token que sería de identificador, sería A y sería el identificador 2. ¿Qué tendríamos justamente aquí? El SMA sería A, palabra reservada correspondiente es el int, el tipo es el identificador 2 y el valor es 0. El valor en el anterior es nulo. ¿Sí? Se arranca con esa condición. Miren que todavía no llego al valor de asignación, solamente está inicializado. Viene hacia acá, por ejemplo, dentro de la estructura, yo puedo definir otra expresión regular que me permite validar, por ejemplo, el igual, el mayor que, el menor que, dentro de las condiciones. Por ejemplo, citando esto, puedo tener una expresión regular que valide el igual y que pueda recibir las dos condiciones, ¿no? Igual o ¿sí? Lógicamente, estas son las expresiones regulares. Ustedes tendrían que bajar autómata finito no determinista a autómata finito determinista y al optimizado, que lógicamente es lo que se busca obtener de todas las estructuras que ustedes deben manejar. Entonces, bajo este esquema, ustedes tendrían por acá igual, ¿sí? Tendríamos un Q sub 4. Si es que yo recibo otro igual, un Q sub 5, y si yo recibo un diferente, un Q sub 6. ¿Sí? La condición de opcionalidad me da la oportunidad que aquí yo defina como OR. ¿Sí? ¿Qué tal que no tenga después del igual otro igual o un diferente, sino que tenga una letra, un número? Entonces esto se convierte en OR. Se va directamente hacia su Q sub 2. Sí, que exactamente verifica qué tipo de RCMA es. Es el igual. ¿Qué tipo corresponde? Corresponde a un símbolo de asignación. ¿Qué generaría aquí? Token de asignación, que sería el igual a asignación. ¿Sí? ¿Qué tal que, por ejemplo, yo tengo aquí el mayor que, pongámoslo aquí, que sea diferente de 10? Bueno, según el esquema que nosotros pusimos, estaba igual así. Y el momento de analizar, sí entraría en esta condición y aceptaría esta condición. ¿Sí? Si, por ejemplo, yo coloco bajo esta estructura diferente igual, como no se encuentra en el análisis, me mandaría un estado de sumidero. Significaría que aquí existe un error. Y ese error se reportaría justamente con la línea y la columna en donde yo necesito que me forme dos errores. ¿Ya? ¿Qué es lo que hace? El analizador léxico va a ir analizando línea por línea y cada línea lo almacena dentro de un buffer. Lo divide y lo comienza a analizar en su autómata finito determinista. Bajo la estructura de su programa deben existir clases que se denominen con el mismo nombre de cada uno de los estados que figure en el autómata que ustedes van a definir. Debe existir un solo autómata finito determinista dentro del informe sobre el cual yo me voy a basar para poder realizar el análisis de la construcción de su software. ¿Estamos hasta ahí? ¿Dónde llega a su finalización? Lógicamente, cuando ya llega a la última línea, en esta última línea ya tiene todos los bloques construidos. Lógicamente, cierra el archivo y me reporta. ¿Qué me reporta? Los errores. Me va a reportar en qué línea se presentó el error. ¿Qué tipo de error? Ustedes tienen que utilizar la gestión de errores
que es propia del análisis léxico, y van a ir verificando, me van a informar cuál fue el error detectado. Y los tokens simplemente me informan lo que está aquí, ¿no? Listan lo que está aquí. Ahora, ¿qué archivos son los que yo necesito que se pueda visualizar? Yo necesito visualizar aquí el archivo, el código fuente, ¿ya? Y por el otro lado yo necesito justamente los tokens que se generaron. Como son archivos que ya se compilaron, lógicamente se crea la tabla de tokens, se crea, sí, el archivo de tokens y la tabla de símbolos temporales. En el momento que nosotros creamos el código fuente, mandamos a guardar, ¿no es cierto? Solamente se genera esto. ¿Ya? En el momento que mando a compilar, si está todo bien y me generan los tokens, me crea esto y esto. ¿Sí? Directamente en el archivo. Si yo quiero abrir cualquiera de los archivos, yo puedo abrir cualquiera de ellos, ¿no? Puedo abrir el código fuente que me cargaría aquí. Si yo quiero verificar los tokens, me cargaría acá. Si yo quiero verificar la tabla de símbolos, me cargaría acá. Con esa información, ¿no? Reserva, palabra reservada, tipo y valor. Texto plano. Texto plano. No va a ser texto plano. Utilizamos archivos. Para poder entregar el proyecto como tal, ustedes tienen que generar un instalador. Y este instalador justamente me permite, a través de un wizard, ubicar en qué parte es donde yo quiero instalar. Me va a informar, me dice si quiero en el C, si quiero en plan, yo puedo elegir en dónde quiero guardar. ¿Ya? ¿Qué tal que le digo voy a guardar en el C? Entonces, en el C se crearía la carpeta con el nombre del ID que ustedes van a denominar. ¿Qué sé yo? Se me ocurre, a su ID ustedes le denominaron, se me ocurre, ¿no? Bobby. Y dentro de él va a cargar justamente primero los recursos donde ustedes van a tener aquí no sé, el ejecutable, van a tener la tabla de símbolos que forman parte de su programa como tal. Van a tener otra sección que son los proyectos, y en los proyectos lógicamente lo que van creando. Tal cual un ID, yo creo el proyecto, creo el código fuente, digamos el espacio para el código fuente, me genera y yo comienzo a cargar. Este ejecutable también tiene que establecer su icono en el escritorio. Un ejecutable en el escritorio. En el momento que nosotros mandemos a instalar el programa. ¿Sí? ¿Qué deben entregar? El ejecutable, el instalador, nosotros cargamos en la máquina, me genera toda la estructura, abro yo este ejecutable, colocamos el código fuente, vamos a crear, esto ya les voy a poner a trabajar en el lenguaje que ustedes deben ir creando, qué tipos de estructuras son las que vamos a validar, y en ese momento mando a compilar. En el momento de compilar debe cumplir con las condiciones bajo su autómata para poder establecer los tokens, la tabla de símbolos temporal y si existen los errores dentro del código. ¿Sí? Vuelvo y repito. Este código que está aquí pues solamente de prueba. Yo puedo colocar cualquier código que esté dentro de los tipos de datos, estructuras de control de flujo y el boilerplate que yo les voy a pedir que ustedes creen. ¿Sí? Listo. A esto lógicamente
obviamente ustedes necesitan aumentar lo que va a ser el informe, ¿no? Sí. En los tipos de datos, sí necesito, obviamente, estar en clases de lenguajes para poderles ir indicando. Tomamos un tiempo para que ustedes vayan creando los tipos de datos. Los tipos de datos que yo les voy a pedir, por ejemplo, van a ser de tipo entero, de tipo doble, de tipo string, de tipo char, que son los más básicos. Pero la consigna es que ustedes van a crear sus propios tipos. ¿Sí? Yo les especifico un lenguaje, francés, portugués, italiano, alemán, quichua, y ustedes van a crear o definir los tipos de datos bajo ese lenguaje para variables de tipo entera, variables de tipo doble, variables de tipo string, variables de tipo char. ¿Ya? Definirían también dentro de las estructuras de flujo el if y el else que ustedes definen, el while y el print correspondiente. ¿Sí? Les voy a sopear. ¿Sí? Dice. Va a evaluar si pero no en funcionamiento, solamente en la lectura léxica. ¿Cómo está funcionando? ¿Y por qué no alcanzamos a crear un autómata, un analizador sintáctico? Un analizador sintáctico si tiene que aplicar reglas gramaticales. Simplemente solo analizar la historia y ver el resultado solo. Ya, la clase, no te quiero hacer.